¿Existe la locura? ¿Qué es estar loco? ¿Son los locos los que van al psiquiatra? Depresión, ansiedad, bipolaridad, TOC, locura. ¿Por qué aparecen estos trastornos? ¿Hay algo en mi cerebro que no anda bien o tiene que ver con factores externos? En este episodio hacemos terapia y Roberto resuelve estas dudas y muchas más. Hoy, en Mucho Gusto, psiquiatría. ¿El que va al psiquiatra está loco? Difícil la pregunta, aunque no es tan superficial, no, complicada, porque primero habría que definir qué es la locura. Locura hay. La locura sería una alteración del comportamiento con respecto al comportamiento normal o estadísticamente habitual de una cultura y de una población determinada. En general, la locura tiene que ver con alteraciones en el movimiento cerebral. Yo podría decir que hay tres enfermedades prototípicas, digamos, de la locura o que significan prácticamente la locura. En la infancia, el autismo. En la adolescencia o edad joven, la esquizofrenia, y en la edad tardía, la demencia. Esos tres tipos de enfermedades. En el autismo hay una falta de desarrollo de muchas estructuras directamente cerebrales, de muchas conexiones neuronales. Hay una falta de cableado neuronal durante los primeros años de vida o incluso durante la etapa fetal, que hacen que esa persona, digamos, no tenga la capacidad de socialización e incluso a veces hasta falta del lenguaje. Por falta del desarrollo del lóbulo temporal, tiene falta de lenguaje, falta de socialización y tiene una especie ¿Un tipo de locura? El autismo, y sí, es un tipo de locura. El autismo nuclear, digamos, el más grave, donde, por ejemplo, no hay desarrollo del lenguaje, hay conductas agresivas, autolesiones, rigidez mental, falta de lo que se llama teoría de la mente, es decir, falta de comprensión de lo que le pasa a las demás personas. Sí. El autismo grave sí es una especie de locura. En la adolescencia me dijiste que tiene que ver más con la esquizofrenia. ¿Que esto qué es? O sea, a mí me decís esquizofrenia y a mí se me viene, una persona como que no capta la realidad como es. O sea, yo tengo como esa imagen. Exacto. Pero es eso. Sí, es eso. La esquizofrenia también tiene una falta de desarrollo de determinadas estructuras cerebrales. Antes no se sabía, porque en digamos, los estudios normales, como una tomografía o una resonancia, el cerebro se ve prácticamente normal. Uh-huh. Una cosa muy mínima se puede apreciar. En cambio, después, con los estudios que se llaman funcionales, como el PET, se ve las distintas zonas cerebrales que están poco desarrolladas, podríamos decir. Y la esquizofrenia normalmente es una enfermedad que empieza, un trastorno que en general empieza en la adolescencia, uh-huh, entre los 15 años y los 20 años, podríamos decir. Y desestructura completamente la personalidad, hace que esa persona tenga una visión justamente alterada, totalmente distorsionada de la realidad, y empieza a sentir normalmente lo que pasa es sensaciones de persecución, alejamiento de las personas, desconfianza en general y alucinaciones auditivas, es decir, normalmente voces que le dicen te vamos a matar o te estamos persiguiendo o te vamos a hacer daño. Eso sería lo más general. También es muy frecuente las alucinaciones que tienen que ver con el delirio místico, es decir, sos el enviado, sos el elegido, vas a ser el que va a cambiar la realidad, sos el hijo de Dios, todos te tienen que seguir. Entonces todo ese delirio místico, por supuesto, desadapta completamente a la persona y muchas veces produce conductas totalmente desadaptativas, porque produce agresividad. La esquizofrenia también hay un aumento muy grande de determinadas sustancias, por ejemplo la dopamina, que es algo que produce conductas, podríamos decir, proactivas, conductas agresivas, conductas de excitación. Bien. Entonces la mayoría, por ejemplo, de los medicamentos tienen un efecto para moderar y bloquear la dopamina. Y en la adultez me dijiste, ya casi en la vejez, la demencia es lo que estaría cerca de la locura. Claro, exactamente, que sería casi la locura por antonomasia, la locura en sí misma. La misma. locura en sí sería esa. Claro, porque la demencia es la pérdida. Demencia significa pérdida. Bien. Pérdida de memoria, pérdida de juicio lógico, pérdida de capacidades cognitivas, bien, pérdida de relaciones sociales, pérdida en general de todas las habilidades humanas, podríamos decir. O sea que el loco va al psiquiatra.
No es tan mal decir que el loco va al psiquiatra. Lo clásico es, el que va al psiquiatra es porque sufre, entonces en general no está loco. Bien. Al que lo llevan es el loco. Estas enfermedades, no sé, de las que estamos hablando, o la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, etc. Tiene que ver con, vos un poco lo estuviste diciendo, con hay cosas en mi cerebro que no están bien o hay sustancias que no se generan tanto o que se generan de más, pero también tiene que ver con factores externos, tiene que ver con las dos, con uno, con otro, depende del caso, ¿cómo es? Claro, exactamente. Sí tiene que ver con factores externos, en todo. Hay estudios hechos en orfanatos, digamos, los viejos orfanatos, en donde la mayoría de los chicos que estaban privados de padre y madre, privados, digamos, de la contención, del afecto, del amor, del apego, siempre fueron, digamos, en la adultez, gente con problemas o directamente gente que llega a depresiones gravísimas y al suicidio. Entonces, esa persona puede no tener genéticamente una falla en el transportador de serotonina, pongámosle, que es lo que produciría o llevaría menos serotonina a determinadas zonas del cerebro, y eso produciría depresión, una de las causas estudiadas, podríamos decir, pero hay muchas cosas, ¿no? Pero pongámosle, esa persona que no tendría una falla en la producción del gen que produce el transportador de serotonina, por la deprivación de apego, de afecto, puede llegar a una depresión más grave incluso de la que puede tener una persona que tiene fallas genéticas. ¿Cuándo te das cuenta? Porque yo soy paciente tuya o he sido, porque ahora no estoy yendo. No se suma que lo diga, pero... No puedo decir. Bueno, bien. Claro. A veces yo he ido y a veces he necesitado medicación y a veces no he necesitado medicación. ¿Cómo te das cuenta en qué va? Depende del grado, pero ¿cómo te das cuenta vos en qué grado estoy? ¿Cuándo medicás y cuándo no? Eso tiene que ver con la gravedad de los síntomas. Tiene que ver con el nivel de sufrimiento. Cuando una persona tiene una reacción depresiva porque se separó o porque se fundió económicamente, esa reacción depresiva tiene un determinado nivel de gravedad, digamos. Entonces, esa persona puede seguir trabajando, seguir con sus relaciones sociales, con sus amistades, seguir determinado nivel de actividad. Si esa persona deja de trabajar, podríamos decir, deja primero de frecuentar a sus amigos. Bien. Deja de ir a las caminatas que hacía normalmente, deja de ir al cine porque no tiene interés, y empieza a faltar al trabajo el lunes porque le dolía la cabeza, el viernes porque estaba descompuesto. Esa persona tiene un nivel de depresión bastante grave como para interferir, uno dice, clínicamente en la actividad. Entonces, esa persona necesita medicación. La medicación, supongamos que yo no tengo una depresión temporal, o sea, no es porque mi hijo falleció y me agarró depresión por eso, sino que tengo una depresión porque mi cerebro genera menos serotonina o más o no sé qué. Sí. ¿Esa medicación va a ser necesaria de por vida? Porque mi cerebro siempre va a generar entonces menos serotonina. En principio sí. En algunos casos, cuando hay una tendencia a una predisposición genética, se da medicación durante un tiempo relativamente prolongado, uno podría decir 2 o 3 años. Si las condiciones del ambiente son favorables, por ejemplo, estás en una buena situación familiar, un buen trabajo, no hay en sí determinadas situaciones traumáticas y todo, la persona puede estar libre de medicación un tiempo. Bien. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Bien. En un momento vuelve a producirse esa especie de falla que hay en el organismo y vuelve a necesitar medicación independientemente de las situaciones que puedan pasar en su vida. Porque muchas personas le pasan cosas graves y está, podríamos decir, bien de la depresión y no lo siente. Y en un momento no tiene ningún problema, ningún tipo de causa, nada que uno entienda que le puede producir y se deprime igual. Y no hay forma. Yo tengo, realmente es contradictorio, pero pacientes en que tienen situaciones, que le han pasado situaciones gravísimas, estando medicados, ¿no? Pero situaciones gravísimas.
pérdida de un hijo. Bien. Y la paciente esta, bueno, se aferró a lo religioso, es muy religiosa, todo, no, sin delirar, sin nada. Y es como en cierta medida, uno puede decir, superó, no se supera, pero se adaptó, sobrellevó la muerte del hijo estando medicada y sin depresión. Con un duelo normal. Y cuando estaba depresiva, sin medicación ni nada, cualquier cosa le generaba una angustia y un terror y un malestar terrible. Claro. Que vos decís, bueno, sí, pero porque la directora de la escuela me dijo que me equivoqué en tal cosa y que eso fue suficiente para tener un estado de angustia, pero impresionante. Entonces, esa es una cosa bastante contradictoria o bastante demostrativa de cómo influye muchísimo lo biológico en este tipo de problemas. La medicación tomada por mucho tiempo, por muchos años, ¿tiene ciertas consecuencias? A lo largo del tiempo, en general, la mayoría de los medicamentos actuales no produce alteraciones en el hígado, riñón, estómago, en general no. Había medicamentos viejos para la esquizofrenia, fundamentalmente de los primeros que se descubrieron. Bien. Que tenían un efecto muy terrible que, que se llama, es una especie de parkinsonismo provocado por medicamentos. Actualmente, algunos de los medicamentos, por ejemplo, que dicen que puede tener alteraciones sobre la función hepática, sobre el hígado. Entonces, se hace cada 6 meses, cada 1 año, un estudio del hígado para ver cómo están las enzimas, y si está todo normal, el medicamento sigue, si no, se lo cambia por otro. Bien. Pero en general, la mayoría de los medicamentos no traen consecuencias deleterias a largo plazo. ¿Estos trastornos pueden ser hereditarios? Hereditario no, pero sí se llama herencia poligénica, en donde si hay una familia que haya tenido una depresión en los integrantes de la familia, los descendientes, hay una mayor predisposición estadística a tener depresión que en la población general. Lo que pasa es que al quedar recesivo va pasando de generación en generación y en alguna otra generación puede manifestarse y puede aparecer. Inspirada en vos, en tu feminidad, en tu elegancia, Mora te invita a sentirte única, especial, diferente, pero siempre manteniendo tu esencia. Mora, Independencia 67. Mora. ¿El psiquiatra va al psiquiatra? Generalmente no. Hay una corriente dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología, podríamos decir, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una estructura en donde el que atiende a un paciente va a otro de mayor experiencia, ese de mayor experiencia va a otro más grande, y el más grande tienen esa estructura permanente, es decir, como que no pueden atender sin supervisión. La psiquiatría clínica en general, es decir, uno tiene una formación determinada como cualquier especialidad de la medicina. En general, vos no vas a otro psiquiatra, excepto que tengas síntomas. Claro, porque ahora, vos sos una persona que te puede agarrar un cáncer y te puede agarrar una depresión, ansiedad o lo que sea, porque no porque seas psiquiatra o hayas estudiado la carrera, vas a dejar de tener probabilidad de tener alguno de estos trastornos. En ese caso, ¿qué haces? O sea, pero sinceramente, decís, porque creo que vos te vas a dar cuenta súper fácil de los síntomas o lo que sea. Quizás estoy medio ansioso o tengo ansiedad o tengo depresión. O duermo o tengo una angustia terrible. Claro, ¿y qué haces ahí? De verdad, ¿te medicás vos, si sabes, o vas a un psiquiatra? Hablas con alguien. Sí, ¿seguro? Sí, hablas con alguien, seguro. No, automedicarse es complicado. Es complicado porque vos no tenés la visión. Pero igual, claro, es verdad. Porque en verdad lo sabés, pero si estás dentro de un trastorno esto, como que no estás tan objetivo no para... estás tan claro, ¿viste? Bien, entonces vos decís, voy a tomar clonazepam porque me va a hacer dormir, pero resulta que el clonazepam no te sirvió para nada, encubrió los síntomas y vos después de acá 6 meses te sentís mucho peor. Por eso es mejor siempre consultar, hablar con otro. Vos vas al psiquiatra, tenés ansiedad, ¿qué pasa con...? O sea, dejás de atender... Porque un psiquiatra ansioso atendiendo a un paciente ansioso, o sea, me imagino el desmadre. Sí. ¿O qué haces? Atender. Lo que pasa es que normalmente vos tenés 15, 20 días, un mes y ya estás mejor.
Bien. Es decir, cuando estás medicado, cuando la cosa funciona, digamos, y está con la medicación correcta y todo, en 15, 20 días estás mejor. Entonces es como que estarías otra vez más o menos lúcido y en condiciones. Te tomás un mes como mucho, claro, y retomás y puedes seguir tranquilamente. Exactamente. Dentro de toda la seriedad que conlleva la psiquiatría, ¿hay algún caso que te acuerdes que sea como más anecdótico, más de descontracturado que podamos contar? Muchos casos, muchos casos. Pero yo me acuerdo de un caso que era un tipo de 2 metros. Yo soy grandote, pero este era... Más grandote. No, y 150 kilos. Estaba internado, yo estaba haciendo la residencia. Y yo en esa época hablaba francés. Y hablábamos en francés, era la única forma que el tipo se calmara. Porque tenía un estado de ansiedad y de agresividad permanente. Bien. Entonces, en un momento estoy yo arriba en una escalera y él está abajo. Dice, mira que yo estuve en el Mayo francés y a mí me pegaban las balas y me hacían ping, 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 ping. Así que no le tengo miedo a nada. Y se me venía. Entonces yo de arriba le decía, yo tampoco tengo miedo a nada. Entonces el tipo se quedó piola. Vinieron 4 o 5 enfermeros, lo agarraron, lo medicaron, todo, porque en un estado de agresividad permanente. Nunca tuve una agresión de un paciente. Eso, nunca que alguno te intentara pegar. Una vez me tiró con un cenicero tipo Susana Jiménez, un paciente. Me tiró con un cenicero, encima me pegó. Bueno, un cenicero pesado, yo que hice así, dice con el codo así, me quedó el codo como 2 semanas. La única agresión que recibí de un paciente. ¿Qué caso te acordás que haya sido como el más fuerte? Obviamente que han pasado miles de casos, pero uno de los que quizás te tocó más, que fuerte, que... Y un paciente esquizofrénico, y fuimos a la casa y el tipo estaba encerrado, era un comando, él decía que era un comando, entonces estaba tirado abajo de la cama con una ametralladora de juguete, con todo manchado, puesto como un chico de 17, 18 años, como así, totalmente loco. Sí, que por más que sabes que esas cosas pasan, cuando lo ves igual te genera. Sí. Es imposible no generar cierta conexión con el paciente, o te pasa de conectar más con uno que con otro, porque bueno, obviamente que entiendo que intentes ser profesional todo el tiempo, pero del otro lado tenés una persona, y nos relacionamos y conectamos, y eso es imposible a veces evitarlo totalmente. ¿Te pasa esto de generar cierta afectividad con alguien? Por supuesto, sí, claro que sí. Y como que con algunos tenés mejor onda, más afinidad, y con otros tenés menos afinidad y lo ves como más objetivo, más distante. Sí, pasa. Yo me he hecho amigo de muchos pacientes. Claro. Amigos como con vos. Exacto. Amigos, de hola, ¿cómo andás? Que te vas y podés hablar de cualquier tema y te encontrás y la pasás bien, digamos. Sí. ¿Qué onda los hospitales psiquiátricos? Porque yo, me decía hospital psiquiátrico y a mí se me viene, tengo toda la connotación negativa sobre un hospital psiquiátrico, se me viene lo que uno ve en películas, y además las ves en películas de terror, entonces tenés como ese lugar súper frío, escalofriante, lo que ves son personas como todas de blanco atadas, golpeándose la cabeza contra la pared, esa es la imagen que tengo yo y que a lo mejor varios tenemos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de mentira en todo esto? ¿La gente que entra a un hospital psiquiátrico realmente sale? ¿Por qué entra? En los 90 hubo un movimiento que se llamaba de desmanicomialización. Lo empezaron los italianos a cerrar los hospitales psiquiátricos, justamente porque los hospitales psiquiátricos tenían esas características que acabas de mencionar. Entonces se intentó la desmanicomialización. Cierran los hospitales psiquiátricos, a través de trabajo social se encuentran los familiares y se ubican las personas con sus familias para que sus familias los contuvieran. Ese movimiento, podríamos decir, se volvió en contra, porque quedaron mucha gente que no tiene familia, porque los hospitales psiquiátricos muchas veces son hospitales para casos sociales, desgraciadamente. Entonces tuvieron que volver a abrir, digamos, pequeños hospitales. Entonces ahora un poco más la onda sería hospitales más pequeños con menos camas y muchas veces integrados al hospital general, que es lo que se le buscó como solución. Ahora, el hospital psiquiátrico clásico, ese que vos decís,
no era terapéutico. Es decir, y terminó no siendo beneficioso para las personas que iban a internarse ahí. Totalmente más iatrogénico, es decir, que generaba más. Claro, esa es la idea que hay, exacto, que parece que uno entraba a estos lugares y todavía iba como a empeorar mi caso, exactamente. Sí. Contame, porque me intriga, también me da curiosidad tu trabajo en la cárcel. ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Qué tenés que hacer vos? Yo trabajo en forense. Bien. Veo mucha gente de la cárcel, justamente porque el trabajo es determinar si los que cometen delitos, cualquiera, determinar si esa persona comprendió en el momento del hecho lo que estaba haciendo. ¿Y cómo haces vos para darte cuenta si te están mintiendo, si no? Y tenés los síntomas, es decir, cada cuadro tiene síntomas específicos. Es decir, el que se hace el loco tiene que estudiar cómo es la esquizofrenia para hacerse el esquizofrénico. Claro. Y si te dice, no, sí, porque yo vi un elefante, qué sé yo, y ya te están mintiendo, porque en la esquizofrenia no se ven elefantes. Claro, algo falló en el estudio. Claro, entonces la mayoría... hay 4 o 5 casos que son muy frecuentes en San Rafael, de gente que, bueno, son marginales, que viven en la calle, pero no son enfermos, no tienen un trastorno psiquiátrico grave. Consumen y todo, entonces cuando consumen dicen, no, pero que no me acuerdo de nada porque me había tomado 2 botellas de vino, fumé marihuana, tenía cocaína, me tomé 10 pastillas de mi tía y no me acuerdo de nada. Y cuando el no me acuerdo de nada es una cosa muy general, es decir, ahí te están mintiendo, digamos, te están diciendo cualquier... Podés tener algún bache, pero no acordarte de nada. Exactamente, por eso el que tiene un bache y que te dice, no, realmente me acuerdo que sí, en un momento que estaba en el auto, pero después en otro momento estaba adentro de mi casa y no sé por qué, pero ¿qué me pasó? Bueno, ese es más creíble, te das cuenta. Entiendo. Es como que, y si ves que el tipo tiene síntomas y que los síntomas coinciden con un cuadro, todo, vos decís, bueno, el tipo no entendió lo que hacía. Pero el 90% sí entiende lo que hace. La mayoría son psicópatas. Es decir, ¿qué es un la psicópata? Psicopatía vendría a ser un tipo de personalidad, una forma de ser. El psicópata sería la persona que hace daño a propósito, que tiene cierto placer con hacer daño, que tiene una frialdad afectiva, que no le importa, nunca se siente culpable. Los culpables siempre son los demás o las circunstancias, nunca se siente culpable. Eso es una característica típica, la falta de desarrollo del sentimiento de culpa. Eso es terrible. Entonces generan permanentemente conductas contra la gente, antisociales. Si es robo, si es estafa, si es homicidio, si es violación. Es decir, normalmente el psicópata vive contra la sociedad que lo contiene, digamos. Hablando a nivel psiquiátrico, digamos, la mayoría de los presos son psicópatas, es decir, gente que hacen daño por hacer daño y que no aprenden de su propia experiencia, que por más que lo pongan preso 6 años porque robo con arma y qué sé yo, 6 años y medio, y salió 3 meses y volvió a delinquir y lo vuelven a... Es que este psicópata tiene algo en el cerebro, como decíamos al principio, o sea, hay algo que no se genera o se genera además. ¿Qué es científicamente? Es decir, ahora se están haciendo estudios como que falta de desarrollo de la amígdala, que es una zona del cerebro que te produce como las sensaciones de miedo, de ansiedad y de precaución, podríamos decir. Es decir, muy relacionado con la ansiedad y la fobia, la amígdala. Hay personas que tienen, podríamos decir, un desarrollo o una hiperactividad en la amígdala, en donde aparecen fobias y miedo a cualquier cosa y miedos anticipatorios. Y personas que tienen muy pobre actividad de la amígdala, donde como que no se activa, digamos, y esa persona no le tiene miedo a nada, no le importa nada y no tiene ningún tipo de castigo, digamos, no siente que lo van a castigar y por eso. Pero esa corriente psiquiátrica, digamos, donde los estudios de la amígdala demuestran que los psicópatas tienen menos activación, menos desarrollo de la amígdala, es hasta cierto punto, porque sería peligrosa. Entonces todos los psicópatas son pobres víctimas de su propia amígdala, entonces matan porque pobres no. Bueno, el que mata y comprende que mató y bueno, es delincuente, no es un pobre enfermo. ¿Y este psicópata que mató, sale, vuelve a matar? ¿O cambia? Complicado. No, cambiar no cambia. No hay forma de que cambie, no hay forma de que sea después de años, no hay forma de que cambie. Es una forma de ser. Normalmente
no se cambia. Yo te digo porque hay gente que reincide 20 veces, entonces es como que es imposible. Y fundamentalmente la gente que te hace abuso sexual, los violadores, entre comillas, sí. No, en general es más que imposible que cambien. Una persona que mató puede haber matado en circunstancias excepcionales. Es decir, por ejemplo, defender su vida, claro, o venganza por su familia. Entonces esa persona sí puede cambiar, porque es decir, la causa en sí del homicidio que lo llevó a una acción tan grave puede haber sido justificable, digamos. Sí, como que fue ese momento por cierta razón, que no es justificable, pero se entiende. El homicidio no es tan frecuente que una persona, aparte cumple muchos años, pero después es difícil, no es tan común que pueda matar de nuevo. Hay casos que sí, pero no es tan común. Ahora, otras personas, robos, hurtos, abusos sexuales, estafas, en general salen y vuelven a cometer lo mismo, en general. Roberto, gracias. No, gracias a vos, gracias, muy linda la entrevista, muchas gracias por haberme invitado, por tenerme en cuenta. Me genera curiosidad todo esto, siempre me genera curiosidad. Gracias. Gracias. Este fue un episodio más de Mucho Gusto. Hasta la próxima.